Muy buenas tardes, Cumbres de Fe. Aleluya, hoy es el 21 de julio del año 2021. Esta es la iglesia cristiana Cumbres de Fe. Nos localizamos en la hermosa ciudad de Naples, en el estado de Florida, sobre el Golfo de México, al suroeste de la península de Florida. Mi nombre es el pastor Tony, a cargo de esta hermosa obra. Los que nos ven por Facebook, muchísimas gracias por permitirnos de llegar a vuestras vidas con la instrucción y la prédica de la palabra de Dios. Hoy es miércoles. Bienvenidos al programa que llamamos Estudiando la Palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Dios, que es la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Nuestra dirección en Facebook es Iglesia Cristiana Cumbres de Fe. Y ahora tenemos un canal en YouTube. Queremos sacar más de esto para que nuestro hermoso pueblo hispano sea bendecido. El nombre de nuestro canal en YouTube tiene 5 palabras. Cumbres de Fe, Pastor Tony. Esos son. Si tú vas a YouTube donde dice search y metes esas 5 palabras, nos vas a encontrar. Hay otras cosas, pero nosotros nos vas a encontrar. Cumbres de Fe, Pastor Tony. Bendito sea el Señor. Este es el segundo miércoles de esta serie. Que venga tu reino. ¿De qué estamos hablando? Del reino de Dios. Me quedé tan inmensamente asombrado que la Biblia tiene mucho que decir acerca del reino de Dios. Nosotros los evangélicos nos hemos concentrado correctamente, pero nos hemos concentrado tanto en la salvación individual de cada hombre que hoy día poco y nada se escucha en las iglesias denominacionales o evangélicas acerca del reino de Dios. Se sabe poco y nada. Eso es muy, muy peligroso. Tenemos que saber de eso, si no fuera por otra razón, porque el reino de Dios es eterno. Aleluya. Y el miércoles pasado el Señor nos bendijo enormemente porque nos dio grandes cosas para saber. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Así que vamos hacia adelante, hermanos. Es interesante notar que fue Jesús, hace casi 2000 años, que trajo el reino de Dios a este mundo. Jesús de Nazaret, el Mesías, el Cristo. Él trajo el reino de Dios a este mundo. ¿Sabían ustedes eso? Antes no había reino de Dios. Estaba el pacto que Dios Jehová tenía con el pueblo judío, pero no había reino de Dios. Vayamos a Lucas 17, por favor. Lucas 17. Aleluya. 17:20. Lucas 17:20. Dice la palabra de Dios, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Todo el mundo estaba preguntando, ¿y cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Y cuándo vendrá? ¿Y cuándo vendrá? No entendían la palabra de Dios acerca de su reino. No lo entendían. Ellos pensaban que el reino de Dios iba a ser un reino físico, que iba a haber un gran rey como David, y que Israel sería de nuevo un poder en este mundo, pero Dios no hablaba de eso. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Eso es algo increíblemente importante. Los que dicen, no, yo voy a esperar para ver el reino de Dios, están fuera, están desconectados con Dios, porque Jesús, que vino de la eternidad, le dice, el reino de Dios no va a venir con advertencia. No es que en un momento tú vas a decir, wow, esto es el reino de Dios. No, están conmigo. Esto es muy importante. ¿Cuántos cristianos denominacionales y no denominacionales están esperando el evento de ver el reino de Dios? No lo van a ver nunca. Jesús dice, no viene con eso. Aleluya.
Gloria a Dios. 21. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Fíjate tú, helo aquí o helo allí. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Hace 2000 años el Mesías Jesús le dice a Israel, hey, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Porque Él lo trajo. Porque Él le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo en tu corazón para ver el reino y para entrar en el reino. Nosotros entendemos que fuera de Cristo Jesús no hay entrada al reino de Dios. Y Él dice, está aquí. ¿Dónde? En el templo, no. Con los fariseos, no. Con los escribas, no. Está con Él, el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios. Oh, aleluya. Él era el que trajo el reino de Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Sepamos eso. El reino de Dios está aquí. El miércoles pasado hablamos que todo cristiano creyente tiene la presencia del reino de Dios en su corazón. Interesantemente es ver lo siguiente también. Jesús predicaba continuamente acerca del reino de Dios. Piensa. Si no fuera importante no lo hubiera hecho. No tenemos tiempo para ver todo. Mateo 4:17, por lo menos algunas escrituras. Cuando Jesús predicaba en Israel, predicaba continuamente acerca del reino de Dios. Mateo 4:17. Aleluya. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. El mensaje, hermano, es este. El ser humano tiene que arrepentirse porque el reino de Dios se acercó. ¿Cómo? A través de la persona de Jesús. Muy importante. La persona que dice, yo no me tengo que arrepentir de nada, nunca va a entrar al reino de Dios. La puerta al reino de Dios es una puerta muy, muy baja. Tú tienes que bajar la cabeza para poder entrar. Tienes que entrar en humildad y en mansedumbre. Si no, no puedes entrar. Mateo 4:23. Mira tú. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Evangelio significa buenas nuevas. La proclamación del reino de Dios son buenas nuevas. ¿Por qué, pastor? Porque el ser humano estaba totalmente separado de Dios. Nosotros somos descendientes de una raza caída. Nosotros necesitamos a Jesús. Las buenas nuevas es que Jesús dice, si te acercas a mí, yo te daré la vida eterna dentro de tu corazón. Y tú podrás ver y entrar al reino de Dios. Esas son buenas nuevas. Mateo 5:20. Mira tú. Porque os digo, esta es la palabra de Jesús, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Eso es una increíble advertencia. ¿Sabías tú que hoy día y a través de los siglos, la religión organizada tiene muchos líderes, tiene muchos escribas, tiene muchos teólogos? Tiene muchos fariseos. Nosotros somos los meros. Ustedes no sirven para nada. Pero Jesús dice que si la persona no es más justa que estos individuos, que no va a poder entrar al reino de Dios. Señor, cuánta sorpresa van a tener estos señores cuando sus almas crucen a la eternidad. Y digan, pero ¿qué estoy haciendo yo aquí abajo? Yo debería ir al reino de los cielos. No de acuerdo a Jesús. Mateo 5:12, mira tú. Aleluya. 5:12, aleluya. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Oh, aleluya.
¿Ves? Jesús dice, hay un reino de Dios, su central está en el tercer cielo. Gózate y alégrate de que tú eres un ciudadano de ese reino, porque tu recompensa será grande cuando tú pases por los portales de ese reino en el tercer cielo. Y ahí vas. Aleluya. Bendito sea Dios. Y luego dice algo verdadero Jesús, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Sabías tú que el mundo persigue al cristiano creyente? ¿Sabías tú que la religión organizada persigue al predicador ungido de Dios? ¿Sabías tú eso? Es la verdad. Lo persiguieron a Jesús, lo querían matar. Constantemente vemos durante su vida que los fariseos, los escribas y quién sabe quién decían, ¿cómo podemos aniquilarlo a este? Tenemos que matarlo. Pero los pobres no entendían que Jesús tenía su momento, su tiempo de tomar esa cruz y ser clavado en Gólgota por nosotros y cargar con nuestros pecados. Lo querían matar. Si tú eres un amigo de la religión organizada y del mundo, a ti no te va a pasar nada. Pero si tú les dices a ellos, mira lo que dice Dios en su palabra, se te acabó la amistad, créemelo. Créemelo. E interesantemente, Jesús mandó a sus discípulos a predicar el reino de Dios. Fíjate tú, ¿cuándo fue la última vez que un pastor, un predicador te dijo, ve y predica el reino de Dios? Y tienes que saber lo que es. Nunca has oído eso. Pero Jesús mandó a sus discípulos, sus apóstoles, a predicar el reino de Dios. Mateo 4:17. 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso ya lo leímos. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a ver otro más. Aleluya. Oh, bendito sea Dios. Lucas 9:27. Lucas 9:27. Lucas 9:27. Aleluya. Quiero que entiendan la importancia de que tú tengas conciencia del reino de Dios. Lucas 9:27. Aleluya. Palabras de Jesús. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Interesante. Interesante. Esos son señales y prodigios que Dios ha hecho. Increíble. Yo creo que uno de esos momentos fue en el monte de transfiguración. Eso es lo que yo creo. Lucas 10:9. 10:9. Estas son las instrucciones que le da a sus discípulos. Y sanad a los enfermos que hay en esas ciudades que vayan. Y decidles, mira tú, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Nuestro mensaje para el mundo es este. Arrepiéntete y reconoce que el reino de Dios se ha acercado a ti. Y la puerta es tu fe a Cristo Jesús. Amén. Esa es la verdad. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira Lucas 9:60. Lucas 9:60. Jesús les dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Jesús instruía a sus discípulos a anunciar el reino de Dios. ¿Por qué, pastor? Porque es eterno. Porque una vez que el cuerpo deja de funcionar y el alma sale, hay solamente dos destinos. O va al reino de Dios, o va al infierno, que es un lugar de juicio divino. Toda persona que rechazó a Dios y que le dijo a Dios, yo no quiero saber nada de ti, tú a mí me molestas. Toda persona que hizo eso, cuando su alma salga de su cuerpo, irá a ese lugar de tormento, sin apelación, sin discusión. Wow.
Aleluya. Amén. Mira, si Apocalipsis 1:9. Interesante. Esto es tan importante, Apocalipsis 1:9. Vamos a ver lo que dice aquí. Apocalipsis 1:9. El diálogo de Jesús con el apóstol San Juan. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús Cristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús Cristo. ¿Ves? Juan entendió la presencia del reino de Dios. Tú no tienes que morir para llegar allí. Ya o estás o no estás. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Así que Jesús le dice a sus discípulos: id y decidle al mundo que el reino de Dios ha llegado, que se arrepienta. Predicad el evangelio, las buenas nuevas. Aleluya. Es interesante notar también que el apóstol Pablo, nuestro amado hermano Pablo, predicó mucho sobre este lugar, el reino de Dios. Interesante, mucho. Y es Él el que nos da la lección de la fe en Cristo Jesús, de la salvación y otras cosas. Sin embargo, predicó sobre el reino de Dios. Nosotros no predicamos y no estudiamos el reino de Dios. Deberíamos hacerlo. Hechos 14:22. Hechos 14:22. Del apóstol Pablo, 14:22. Hechos 14:22. Mira tú. Pablo dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Está hablando de la central, pero las tribulaciones son aquí. El reino de Dios está en el corazón del creyente. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 4:23. Creo. Un momento. Hechos 19:8. Hechos 19:8. Mira tú. Hechos 19:8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con valentía por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Yo no sé si tú sabes eso, pero cuando Pablo en sus viajes misioneros entraba a una ciudad desconocida, nos dice la Biblia que el primer lugar donde él iba era la sinagoga de los judíos, porque él era judío. Y los judíos, obviamente, muchos de ellos no querían saber nada, lo echaban a patadas. Fue allí donde él recibió los azotes, las varas, las piedras. Fue allí donde él fue dejado por muerto y Dios lo resucitó. Él pagó un precio muy, muy grande. Él llegaba a la sinagoga y en este lugar 3 meses discutió con los líderes de la sinagoga acerca de ¿qué? Del reino de Dios. ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hechos 28, rápido, Hechos 28, ya se va el tiempo, Hechos 28. Esto es importante, yo sé que tal vez no sea muy emocionante, pero tienes que saberlo porque esto te da paz de saber de que tú eres un ciudadano de ese reino de Dios y que está en tu corazón. Hechos 28, 23. Aleluya, 28, 23. Pablo está en Roma, no va a salir vivo de allí ya. 23. Y le preguntan a Pablo, dice: pero queríamos oír de ti lo que piensas. Porque de esta secta nos es notorio que es
que está en todas partes, se habla contra ella. Interesante. 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él, a Pablo, muchos a la posada donde él vivía, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios. Pablo les hablaba del reino de Dios. Pablo decía, si tú quieres entrar al reino de Dios, tiene que ser a través de Jesús. Él vino, el Mesías vino. Se lo decía, no tenía vergüenza. Aleluya. Desde la mañana hasta la tarde, pobre Pablo, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo, que era un hombre estudiado en las Sagradas Escrituras, decía, fíjate tú, la vida de Jesús de Nazaret concuerda con lo que los profetas decían y con lo que Moisés decía. Este es el Mesías, el Cristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Mira 31, ya está terminando, desde el último versículo del libro de Hechos. Y predicando el reino de Dios. Pablo predicaba el reino de Dios. Nosotros por alguna razón no predicamos el reino de Dios. Deberíamos hacerlo, porque ellos son nuestros ejemplos. Amén. Le tenemos que decir a un mundo agonizante y perdido y confuso y lleno del poder de las tinieblas. Hay un reino de Dios. Tú puedes ser ciudadano de él a través de Cristo Jesús. Hará una diferencia en tu vida. Increíble. Y predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesús Cristo, abiertamente y sin impedimento. Aleluya. Aleluya. Mi querido hermano, mi querido amigo, el hombre moderno en nuestras sociedades cree que esta vida lo es todo. Nada más alejado de la verdad. ¿Tú ves lo que está pasando en el mundo? El ciudadano del mundo dice, esto debe ser todo. Yo que tenga un buen puesto, un buen sueldo, una vacación, una buena casa, un buen coche, esto es todo. Están equivocados. Estamos viviendo en la antesala de la eternidad. ¿Por qué el mundo no quiere oír de la eternidad? Porque le molesta. ¿Me entiendes? Es como el avestruz que mete la cabeza en la arena y dice, yo no veo nada. Le molesta al perdido, le molesta que le hables que hay una eternidad, que hay un Dios justo. Dice, no, eso es toda la vida que hay. Después de eso no hay nada. El día que te mueres como un perro. Wow, no es verdad. Y lo vemos mucho, y a veces lo vemos en las iglesias, la forma como la gente habla de las iglesias. No hablan de la eternidad, no hablan del reino de Dios, están hablando de las cosas de este mundo. ¿Dónde voy? ¿Qué compro? ¿Qué como? ¿A dónde trabajo? ¿Con quién me junto? Eso es este mundo. Mira Juan 4:14, el Evangelio según San Juan 4:14. Ya se nos está escapando el tiempo. 4:14. Aleluya. No sé ustedes, pero esto es tan importante. Oh, aleluya. Estas son las palabras de Jesús, nuestro amado Señor. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Te das cuenta? Es el diálogo con la mujer samaritana. Es un hermoso diálogo. A mí me impresiona la honestidad de la mujer samaritana. Porque cuando Jesús le dice, llama a tu esposo, ella le pudo decir, está trabajando y no puede venir. Porque eso es lo que nosotros le hubiéramos dicho. Dijo, yo no tengo esposo. Jesús le dice, bien has dicho. Creo que dijo 4 o 5, no me acuerdo. 5. Porque 5 esposos tuviste y el hombre que tienes ahora no es tu esposo. Wow, esto se quedó y dice, esto es un profeta, ¿cómo sabe estas cosas? Santo, aleluya. Ah, Señor. ¿Quién le dijo? Ah, Señor. Ah, Señor. Dice, ¿quién le habrá dicho eso? Tú conoces de mi vida.
Vamos a ver, Mateo 6:33. Oh, eso es tan importante. Estas son las palabras de nuestro Señor. Él está predicando y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Nosotros como cristianos, la pregunta es esa. ¿Buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿O lo ponemos a Dios en un pequeño cubito y dice, bueno, esos 30 minutos, estos 60 minutos yo te doy a ti? Jesús dice, buscad primero el reino de Dios. Y la religión organizada, ¿sabe lo que le dijo a las generaciones que pasaron? Dice, porque si lo haces, vas a tener hambre, vas a ser pobre, destituido, desamparado. Pero eso es lo que dice el hombre. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Dice, si tú buscas el reino de Dios primero, todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que tú necesitas, Dios te lo va a dar. Dios no está limitado, pero Él mira tu corazón y dice, me estás buscando a mí, tú tienes hambre de mí, te estás sacrificando para hablarme a mí, me alabas tú a mí, me adoras a mí, reconoces mi existencia, o yo soy una cosa nebulosa. ¿Están conmigo? Ya se nos escapó el tiempo, nos va a quedar para el próximo miércoles. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Yo sé que no es fácil porque tu mente dice yo tengo que pensar. Pero el Padre a través del Hijo te dice, hijo mío, hija mía, si tú me buscas a mí y mi reino, yo te voy a dar la sabiduría, el conocimiento, el favor para que tú tengas una vida buena en este planeta Tierra. Y esa es la verdad. Él lo va a hacer. ¿Le creemos? Maybe, tal vez. Busca el reino de Dios. Aleluya. La palabra de Dios claramente nos instruye que es Jesús Cristo la puerta de entrada al reino de Dios y al cielo. Rápidamente, Juan 14:6. Juan 14:6. Es muy importante. Las religiones dicen, nosotros también te vamos a llevar al cielo, al paraíso. Pero las religiones falsas no lo pueden hacer. Engañan a la gente, millones de personas. Jesús antes de ir a la cruz le dice a sus discípulos más íntimos, Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La puerta de entrada al reino de Dios es Jesús. Para los últimos 19 siglos. El pueblo de Israel tenía otro pacto con Dios Jehová. Nosotros tenemos un pacto mejor a través de Cristo Jesús. Oh, aleluya. Vamos a interrumpir aquí. Oh, bendito sea Dios. Quiero que entiendas la importancia. Efesios 4:8. Efesios 4:8. Por lo cual dice, la palabra de Dios dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Fue Jesús el que bajó a los infiernos y pagó el precio, el castigo. Y fue Él el que agarró los santos del Antiguo Testamento y se los llevó al cielo. Esa parte de la morada de los muertos está vacía. Pero la otra parte, que es del tormento, está llena de almas. Se los llevó arriba. Él es la puerta. Él es el Mesías. Oh, aleluya. No otra persona. Él es. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Así que, hermanos, vamos a interrumpir aquí. Nos queda un poco más para la semana que viene. Que les bendiga eso, que los edifique, que los exhorte. Que les dé paz a vuestras almas y vuestras mentes. Tú estás en el reino de Dios. Tú eres ciudadano del reino de Dios. Piensa.
Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado, porque hemos hablado de tu reino. Oh, aleluya. Imperfectamente, pero con todo nuestro amor, hemos hablado de tu reino. Eterno Espíritu Santo de Dios, marca estas verdades en nuestra mente y nuestros corazones, para que produzcan buen fruto, que haga una diferencia. Que nosotros estemos en ese grupo privilegiado que decimos, yo sí he oído del reino de Dios. Y a través de Jesús yo entré a ese reino. Este miércoles en el amor de Cristo. Tú que me estás viendo, si eres un cristiano, recuerda estas palabras. Tus mejores días están por delante. En el amor de Cristo, este miércoles de Cumbres de Fe, decimos amén.